Bueno, muy buenos días a todos. Hoy nuevamente nos encontramos aquí, 2 de septiembre del 2020, dándole gracias a Dios por un mes más que nos permita mantenernos con salud, firmes en nuestros propósitos como maestros y maestras, agentes educativos en este ejercicio de educación tan fundamental para nuestros jóvenes, niñas, niños y adolescentes. Hoy nos encontramos en nuestro componente número 3, en esto que hemos denominado Si vale educar la primera infancia, módulo educativo Si vale ser maestro inclusivo. Una pregunta que siempre nos debemos de hacer, independiente de si estamos en la adolescencia, en la edad adulta o como adulto mayor, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años, es qué es lo más significativo que nos ha ocurrido, de nuestra primera infancia. Significativo en todos los sentidos, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social. Es un ejercicio constante. Los que tuvieron la oportunidad de ver la película Intensamente, que es fundamental para todos nosotros maestros mirar, ahí lo ejemplifican muy bien, es lo más cercano a la realidad de lo que puede pasar en nuestros procesos cognitivos, emocionales, la manera en que se manejan las emociones, no solamente ahí como la consola y eso, sino a mí me encanta mucho, y es a lo que le apunto con esto, la forma en que se van almacenando los recuerdos de acuerdo a la relevancia que pueda tener en esa etapa. Entonces, como en esa etapa no hay ese ejercicio de madurez, porque no tiene que ocurrir como lo podemos hacer ahora, que conscientemente seleccionamos, y ese conscientemente es como entre comillas, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué soltamos? ¿Qué dejamos para después? En la infancia no, la tendencia va a ser a suprimir recuerdos, pero los dejamos allá, entre comillas suprimidos, la tendencia a negarlos, a evitarlos, y ellos ahí van haciendo, ahí están de todas maneras teniendo incidencia en el resto de nuestra historia, en la forma en que le damos significado a los hechos. Eso es muy importante porque de acuerdo a eso eso determina mucho nuestra práctica educativa, y vemos cómo algunos maestros le dan más significado a las cosas, le ponen más compromiso, porque también de manera general dicen yo viví esto y para mí esto fue importante, esto no fue importante, entonces no, todas las decisiones consciente o inconscientemente se gestan en la infancia. Entonces, esta pregunta que siempre quede allí, que siempre quede allí, y que cuando nos ocurren situaciones en el presente, la manera en que se movilizan esas emociones y las decisiones que tomamos van a partir de toda esa historia que está allí. Entonces aquí tenemos, vamos ya, nuestro cuarto encuentro, niveles de desarrollo en la primera infancia. Tendremos un espacio aproximadamente de 2 horas y los voy a invitar a que veamos el siguiente video y que estemos muy atentos. Entonces miren, son 4 personajes que hay allí. Grupo 1, para que lo vayan anotando, va a ser la reflexión. Primero la descripción, tienen que ser optimizar todo lo que puedan el tiempo. Yo les voy a dar 15 minutos y van a hacer primero la descripción de lo que observen. Vamos a poner el ejemplo, grupo 1, personaje 1. Luego, lo que ustedes analicen, interpreten de esa situación y las conclusiones que puedan sacar. Y luego una persona actúa de moderador. Entonces, componente 3, niveles de desarrollo en la primera infancia. Nuestro objetivo es reconocer la importancia del aprendizaje acorde a estos niveles de desarrollo. Aquí primera infancia, pero sabemos que en todos los estadios, primera infancia, infancia, adolescente, jóvenes, adulto mayor, están inmersos cada uno de los niveles de desarrollo, y en
hacia donde se dirija la educación, si es primera infancia, si es básica primaria, secundaria, educación superior, tenemos que tener en cuenta cada uno de estos factores. Hoy vamos a presentar unos lineamientos en lo que tiene que ver con el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. Dependiendo de las posturas, vamos ahí, van a poner otros aspectos del desarrollo que son totalmente válidos. Tengan en cuenta que con todo esto encontramos las teorías básicas, pero que ya mucha gente hace mucho tiempo va haciendo sus propias apreciaciones sobre eso, pero bueno, siempre lo indispensable ahí es ir a las fuentes básicas, a los autores que han sido pioneros en todas estas áreas, tomarlos como referentes, o escuchen bien, como referentes, pero unos referentes que deben de estar, como ya lo hemos dicho, contextualizados acorde a las condiciones del contexto, valga la redundancia, en que el niño se encuentre. En que el niño se encuentre, no en el que yo me encuentre como maestro, porque mis estrategias de aprendizaje, todo lo que desarrolle dentro de las unidades didácticas y eso deben de estar apuntadas hacia allá. Una reflexión dice, la infancia no es una carrera para ver lo rápido que un niño puede leer, escribir y contar. Se trata de una pequeña ventana de tiempo para aprender y desarrollarse al ritmo que sea adecuado para cada niño en particular. Antes no es mejor. Entonces miren aquí palabras claves. No es una carrera, a ver quién puede más o quién puede menos, y ahí tenemos que ir cambiando en las orientaciones que damos, lo que tomamos nosotros como motivación para que el niño desarrolle sus actividades en el entorno escolar, que a veces decimos, ay, vamos a ver quién termina más rapidito, vamos a ver quién, entonces, esto va a depender del ritmo de aprendizaje o del estilo de cada niño, y puede, también les digo que hay que tener en cuenta que puede que el niño cognitivamente haga el proceso rápido, pero que en su desarrollo motor no tiene tan fortalecida esas destrezas para la escritura, por ejemplo, y la respuesta va a ser más tardía o tardía en comparación con el otro niño que quizás tiene unos estímulos diferentes que le han facilitado la escritura en este caso. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso el tema también de las inteligencias múltiples, los intereses, capacidades, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, una ventana del tiempo para aprender y desarrollarse a un ritmo adecuado para cada niño. Entonces, básico, dentro de ese contexto, características, capacidades, intereses, cualidades, potencialidades, formas de relacionarse y aprender. Nuestros 3 factores claves: identidad, autonomía e independencia, que era lo que estábamos mencionando en un principio. Y que hoy les hago un hincapié aquí, que esa estructura progresiva de esa identidad, pero sobre todo esa autonomía e independencia, no la podemos esperar solamente en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sino que nosotros también como maestros estamos llamados a, por lo menos, un proceso de formación, de actualización constante, de abordaje sobre todo lo que gira alrededor de la población en la que tenemos incidencia y que no debe depender. Así como no debe depender de nosotros hacia los niños, tampoco de nuestras directivas hacia nosotros, sino que yo debo de estar motivado siempre a, a estar en ese proceso constante de desarrollar cada vez habilidades, destrezas, competencias que me permitan ir a la parte de las necesidades del estudiante. Esto nos va a hacer la diferencia. Quizás todos los que estamos aquí vamos a seguimos en nuestros trabajos porque pues tenemos las condiciones laborales que tenemos, pero la diferencia va a ser en la dinámica de cada uno frente al grupo que tenga. Entonces vemos maestros que se mantienen relucientes, alegres, dinámicos, que siempre están en pos de crear cosas, de inventar cosas. Hay un dinamismo, hay una energía, hay un positivismo,
y puede que tengan estudiantes que teniendo en cuenta esos ritmos de aprendizaje en algunas cosas no podamos evidenciar avance acorde a unos estándares, pero le estamos brindando un ambiente seguro y un ambiente protector que va a tener mayor incidencia en su calidad de vida, en su bienestar, en eso de esa autoestima que queremos fortalecer en ellos, que les va a permitir más adelante ser resilientes, tener mayor disposición y una motivación intrínseca a la realización de las cosas independiente de que puedan no hacerlas bien en un principio. Otro de los aspectos que tenemos que fortalecer es la ellos aprender del error como algo positivo. Entonces, ahí también estamos en mora con la parte educativa. Te equivocaste y eso es, te equivocaste, eso no está bien, tienes que hacerlo, mira, bonito, perfecto. Y no, tenemos que trabajar sobre otro estilo del lenguaje para que el estudiante trabaje sobre la actividad y no estemos incidiendo negativamente sobre la persona. Claro, factores claves aquí, se los voy a traer una y otra vez, la educación inclusiva como un proceso pertinente que apunta hacia la diversidad en cuanto a características, intereses y expectativas, promueve desarrollo, aprendizaje y participación. Grábense esos tres aspectos, desarrollo, aprendizaje y participación. Normalmente nos estamos quedando en el segundo, en que aprendan y que aprendan cognitivamente A, B, C, 2 más 2 son 4 y miren los otros factores. Entonces, no es que uno tenga mayor relevancia con otro, es que debemos de buscar que a través de esa participación adquieran un aprendizaje en una serie o desarrollen una serie de habilidades y que su desarrollo sea bajo unos estándares de bienestar, de calidad, en un ambiente de aprendizaje común, porque estamos en el marco de los derechos humanos y que están orientados prácticas, políticas y cultura. Esto es importante en el proceso de educación inclusiva. Entonces aquí estamos viendo unos lineamientos políticos, de las políticas, perdón. La otra semana cuando veamos lo del PR nos vamos a dar cuenta que hay unos estándares, pero que de nada sirve que la política está allí, está muy bien elaborada, si nuestra práctica no da cuenta de ellos y forma una cultura institucional. Eso va a ser la diferencia. Aspectos básicos, los fundamentos de la educación inclusiva, los principios, equidad, pertinencia, accesibilidad, flexibilidad y participación, enfoque de derechos y de capacidades para poder realmente ir en ese ejercicio de implementación progresiva de nuestro decreto 1421. Entonces, ejercicio reflexivo para todo el tiempo, ser y hacer para la vida, el ejercicio personal, autorreconocernos, valorar la diferencia, el trabajo en equipo, la adaptación al cambio y tomar a nuestros niños y niñas como maestros. Entonces, tener en cuenta que los cambios en los niños, jóvenes, adolescentes, no ocurren de manera lineal, secuencial, acumulativa o homogénea, o sea, no todos van a ir ahí a la par. De pronto una de ustedes está en el grado primero y todos los niños tienen la misma edad, pero toda la diversidad que allí hay va a depender del nivel de desarrollo dentro de un contexto. No suceden de la misma manera ni al mismo tiempo para todos los niños y niñas, por eso les digo, todas estas posturas teóricas son referentes, parámetros en los que se deben de mover algunas situaciones acorde a ese contexto. Los cambios revelan la diversidad, los ritmos y estilos de desarrollo propio, en el que nosotros tenemos una gran o toda la incidencia en el trabajo paralelo con los padres de familia, pero miren que prácticamente somos nosotros quienes nos damos cuenta de todas esas situaciones que los niños están viviendo eh, a nivel social, a nivel físico, somos los que detectamos que el niño tiene dificultades en la vista, en la audición y otras situaciones de salud que son los maestros los que se percatan de ello. Entonces, ¿cuál es la importancia del seguimiento al desarrollo infantil o cualquiera de los estadios?
Primero, el ajuste o reorientación de las acciones educativas para dar respuesta a las características, intereses y necesidades. Eso es fundamental. La necesidad de compartir información, como les decía ahorita, con la familia y otros agentes vinculados a todos esos procesos de atención integral. Entonces, nos damos cuenta, nos percatamos de algo, de algún cambio en nuestros estudiantes y esa información obviamente debe estar direccionada a la familia. Lo que tenemos que hacer reflexión aquí son los mecanismos, teniendo en cuenta cómo está estructurada la escuela, si está el coordinador, si hay un equipo interdisciplinario, si hay un docente orientador. No todas las instituciones cuentan con eso. Entonces, ¿cómo si soy yo como maestro me voy a dirigir al padre de familia para el ejercicio? Yo siempre les digo, no es colocarlo en conocimiento, sino que se debe de hacer un ejercicio de exploración teniendo en cuenta la situación, ya les decía, los momentos en que lo vamos a hacer, los espacios en que lo vamos a hacer, nada de pasillos, nada de a la entrada, a la salida. Yo, si hay la situación que sea, siempre debo de abrir un espacio donde nos sentemos uno al otro, así sean 5 minutos, para dialogar, mirar cómo está el niño en sus condiciones de salud, hace cuánto lo llevó al médico, ir creando en los padres de familia esa cultura de diálogo sobre eh, las necesidades, así todas estas palabras las vamos a tener allí en cuenta, no es si está enfermo, si ha estado enfermo, si le pasó algo, si ese discurso debe de ir quedando a un lado de tal manera que en ese diálogo podamos fortalecer ese vínculo con la familia. Recuerden que cuando nosotros nos dirigimos al padre de familia, es sobre situaciones del estudiante, pero son asumidas, obviamente, o sea, lo que se diga bueno o malo sobre el estudiante está dando cuenta de la responsabilidad, compromiso, dedicación del padre de familia. Por eso es que hay tantos padres de familia que se ven tan tocados que eso enseguida van reaccionando y se sienten atacados, mejor dicho, y no, no es la idea. Entonces siempre les digo, no vamos a tomar ninguna de esas reacciones como nada personal, sino que simplemente se hiere, aunque el maestro no lo haga, también aclaro eso, pero el padre de familia siente, o sea, si algo le pasa al hijo, el padre de familia va a sentir de cierta forma un grado de culpa, de no estar haciendo bien las cosas, y si hay otras situaciones en el contexto familiar, esta situación se agudiza. Entonces no es que el padre de familia tenga nada en contra del maestro, aunque a veces lo diga, es que esta escuela y es que aquí no hacen nada y empieza a renegar, simplemente son reacciones. Entonces no es nada personal, simplemente hay situaciones en la familia y que van a llevar a esto. Al final vemos padres de familia y seño, discúlpeme, era que me sentía así, era que tal cosa, pero tener presente que nuestro propósito, nuestros principios giran en torno al bienestar de los niños. Vamos a pasar por situaciones que no son agradables, pero que no en lo posible las vamos a tomar de manera personal, sino que simplemente vamos a seguir los conductos y vamos a ir trabajando sobre nuestro discurso. La necesidad muy importante de sistematizar la práctica y transformarla en un saber pedagógico. Todo se nos olvida. Bueno, no todo, pero sí se tienden a olvidar las cosas. Y lo que ahorita de pronto hicimos a favor de Pedro, de pronto no tuve los resultados que esperaba, pero en la medida en que yo vaya escribiendo, tal vez eso me va a servir con Juan el otro año y sí va a tener resultados para ese niño. Entonces, muy, muy, muy importante sistematizar la práctica por esa parte y por otra, en lo que nos concierne en todo este proceso de educación inclusiva, este ejercicio del PIAR es responsabilidad directa de los maestros en el ejercicio de seguimiento. Los demás somos apoyos al proceso. Entonces, debemos de agarrar el hábito de escribir, no solamente de ese niño que tiene comportamientos inadecuados, no solamente de ese niño que tengo aquí una historia, que tiene una discapacidad, sino que debemos de llevar como ese diario de campo de cada uno de ellos, y ese diario de campo podemos elaborarlo con ellos mismos y va a ser muchísimo más productivo a futuro porque ellos van a ir haciendo un ejercicio de autoconocimiento, reflexión y van interiorizando patrones de conducta. Mejor dicho, son infinitas los beneficios cuando ellos los hacen mismos. Entonces vamos a pasar de ser ese
ese agente que está ahí como en un rol de autoridad, de figura del maestro y el estudiante por debajo del maestro, sino que nos va a tomar tiempo, pero vamos creando el hábito y van a ver que sí se pueden lograr muchísimas cosas y que después nos vamos a ver más descargados en algunas cosas y vamos a tener más tiempo para los que nos concierne en la práctica educativa, que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y que teniendo en cuenta toda esta situación, cuando regresemos a la presencialidad lo vamos a hacer prácticamente de cero con estos estudiantes. Estén en básica, secundaria, media, o sea, el Andrés, Juan, Pedro que vimos en febrero no va a ser el mismo niño o niña joven que vamos a encontrar el otro año con el favor de Dios. Entonces, los retrasos en el desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, los niños que experimentan una variación significativa en los pasos esperados para su edad real o ajustada son una de las situaciones que vemos como retraso en el desarrollo. No es ese retraso mental que a veces solemos hablar, sino que miren aquí, por eso se los resalté, son pasos, o sea, no experimentan variación en ese logro de esos pasos esperados. Entonces no es que de una vamos a decir, no, ese niño está mal, sino que hay que mirar el contexto a ver qué pasa allí y cómo vamos a hacer esos ajustes y reorientación para dar respuesta a esas necesidades. Entonces miren que aquí ni diagnosticamos ni valoramos, no, analizamos unas condiciones, hay unos referentes básicos por un lado, hay un contexto, estamos nosotros y vamos a ver cómo vamos haciendo ese recorrido para llegar a una decisión que yo hoy aquí en el presente voy a tomar en conjunto con todas las personas que estén alrededor del niño. Mire, se mide por medio de evaluaciones validadas en el desarrollo, pueden ser leves, moderados o graves. Es causado, entonces aquí de la reflexión que hacíamos con el ejercicio de Olga la vez pasada, por complicaciones en el parto, falta de estímulos, desnutrición, problemas crónicos de salud o problemas orgánicos, situaciones psicológicas y familiares y otros factores ambientales que estamos en el ejemplo puntual, que es toda esta situación de la pandemia. Aunque es posible que no sea permanente, puede ofrecer una base para reconocer a los niños que podrían sufrir una situación de discapacidad. Entonces, miren, es importante que tengamos cuenta cuáles son esos pasos esperados, porque de esa forma podemos hacer un ejercicio de prevención y evitar una situación de discapacidad en ese niño, niña, joven y adolescente, porque hay muchas situaciones críticas que no se dan en la infancia, sino que inician a principios de la adolescencia. Por ejemplo, cuando estamos acá hablando de situaciones psicológicas y familiares, cuando hay algunos antecedentes biológicos, dependiendo del contexto, eh, algunos trastornos van ¿cómo es que? Aparecer a inicios de la adolescencia. Si hay situaciones de alimentación, aquí le colocamos de nutrición porque es una de las situaciones más críticas que se da en la primera infancia, que no favorecen el desarrollo, pero si, por lo menos acá las que tenemos hijas que están en la preadolescencia, si no hay unos patrones o unos hábitos de alimentaciones adecuados, una conciencia sobre los alimentos, en la adolescencia van a empezar esos trastornos de alimentación como la bulimia, la anorexia, porque están todos esos factores sociales y todo lo que eso genera. Entonces, miren la importancia siempre de mirar de forma sistémica, es la palabra aquí clave, todo lo que gira alrededor de nuestro estudiante. Factores que afectan el desarrollo infantil, principalmente la pobreza, la estigma y la discriminación, la interacción entre el niño, sus padres y cuidadores. Aquí siempre vamos a tener estos dos, padres y cuidadores, porque con toda esta demanda de las mamás trabajando, mamás, papás, los niños van a quedar siempre a cargo de alguien. En algunas condiciones son algún familiar, en otras es una persona externa que apoya en los cuidados de la casa. Y es importante
Quizá en algunos casos estos cuidadores van siendo más significativos en la vida de los niños que los propios padres. Entonces a veces nos centramos como en ese ejercicio de diálogo con los padres de familia, cómo es la relación con la mamá, el papá, y descuidamos esta parte de esa persona que está casi todo el tiempo, porque si el niño va a la escuela en la mañana, toda la tarde, hasta las 6 de la tarde, 7, se queda con esa otra persona. Si es la abuelita y está ahí todo el tiempo, la mamá llega, como dice mi papá, estos padres modernos, entonces la abuelita es la que atiende, la que se va a acostar con ella, la que le lee el cuento si se lo lee, todos esos aspectos. La institucionalización, entonces cómo la escuela afecta en muchos casos de manera negativa toda esta parte del desarrollo infantil. Hay niños que no, segundo y tercero, no es que el niño tenía problemas de aprendizaje, o una alteración en el aprendizaje, como mencionamos la vez pasada, sino que simplemente en esas primeras etapas no se hizo un buen proceso eh, en la adquisición del lenguaje, en todo lo que tenga que ver con las otras áreas, procesos de lectoescritura. El niño no aprendió lo que debía de aprender a la edad que lo debía aprender y esos resultados se van a ver después. Y va a ser más complejo, no quiere decir que no lo pueda aprender. Situaciones de violencia, abuso, explotación y abandono. Y recuerden aquí también que la parte del abandono es emocional, eso que decimos padres huérfanos, hijos huérfanos de padres vivos. Situaciones de catástrofe humanitaria. Miren que en los últimos años en todo este tema de educación inclusiva, uno a las minorías, toda la relevancia que se le va dando porque se está en deuda con ellos, pero también todos estos estudiantes que han vivido situaciones de, de violencia, que se han tenido que salir de sus comunidades, por ejemplo, otras en otros lugares donde hay eventos catastróficos, sean violentos, sean por situaciones climáticas, ambientales. Ahorita todo lo que estamos viviendo también va a incidir, mejor dicho, significativamente en todo este proceso de ellos, y el acceso limitado a programas y servicios. Entonces, dentro del desarrollo físico, ¿qué es importante? El desarrollo motor. Y yo escucho a muchas de ustedes cuando dicen, es que a mí los problemas de cuando voy manejando me cuesta derecha, izquierda. A mí también cuando debo dar una indicación, siempre hago el ejercicio de ver cuál es mi mano derecha y cuál es mi mano izquierda para posteriormente hacerlo, y todo eso tiene su incidencia en esa parte de desarrollo motor que tuvimos. Entonces, ¿cómo se valora esta parte del desarrollo motor? A través de escalas, de la relación con la parte del crecimiento intelectual y social. La parte de nutrición y el sueño es fundamental. Ustedes y maestros de bachillerato también, eso, y todavía creería yo que más los maestros de básica secundaria tenerlo presente, porque vemos que nuestros jóvenes cuánto tiempo pasan en los aparatos, dispositivos móviles, computadores, tablets, a la hora que se están acostando, y ya eso marca el ejercicio, la parte de los hábitos de alimentación, y que con toda esta pandemia, antes había el control de que debían de acostarse temprano para madrugar a la escuela los que están en la jornada de la mañana, pero ahorita no. Entonces, una de las situaciones críticas que nuestros jóvenes van a vivir a futuro, porque eso se ve, lo de la niñez, en la adolescencia, lo de la adolescencia, en la etapa adulta, van a ser las enfermedades del aparato digestivo, es una, bueno, la parte visual, la parte, no sé cómo llamaría médicamente, motora, por el uso del celular, de los juegos, y eso va a incidir obviamente en la parte del aprendizaje. Entonces, maestros, tener pendiente, ustedes deben de tener un referente de la hora en que los niños se acuestan, se levantan, si hacen siesta en la tarde, eso debe de estar ahí descrito. La parte de nutrición, las horas en que suelen comer, si hay meriendas, si no hay meriendas, el tipo de nutrición, de alimentación, porque nutrición es las condiciones favorables, pero el tipo de alimentación.
Los esquemas de vacunación son fundamentales también. Entonces aquí una pregunta, ay, el niño hace parte del programa de crecimiento y desarrollo, está vinculado al programa de crecimiento y desarrollo. Y si la mamá dice, ¿y eso qué es? No, jamás, ya de ahí podemos dar cuenta de ese seguimiento que el niño tiene, de si han atendido las necesidades de salud o no. La vinculación, ya lo dije, los hábitos de cuidado y autocuidado fundamentales, cómo enseñarles a los niños el valor propio, y cuando eso se enseña, se previenen de cierta forma las situaciones de abuso. Entonces, no es no te dejes tocar, no te dejes que nadie te regale nada a cambio de algo, no. Cuando lo hacemos de ahí, el niño va desde el miedo y normalmente a veces lo hacemos delante de otras personas en la familia. No, yo a mi hijo sí le enseño esto y le digo que cuidadito él se va a dejar de alguien. Y resulta que los abusadores, como en un 80%, por no nombrarle más, están alrededor en el contexto inmediato del niño, que van dando cuenta de eso y se aprovechan de esas situaciones para amenazar a los niños y tener acceso a ellos. Entonces, miren todo lo que todo lo que ocurre aquí, aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. En los hábitos de cuidado y autocuidado, miren que a veces llego a grados de segundo, y en bachillerato también nos pasa cuando los papás nos dicen, no, ahí Julia se acordará de uno de nuestros estudiantes que llevaba unos días faltando, y cuando hablamos con el papá nos dice, no, es que no va a la escuela porque no se quiere bañar, entonces si no se baña no va. Imagínense ustedes todas las situaciones que ocurren allí, y a partir de eso, de mi cuidado y autocuidado, obviamente es donde se van a desplegar las otras cosas de cuando el niño cuida sus utensilios, elementos escolares, le da valor, la forma en que comen, y todas esas cosas giran alrededor de esto. Son fundamentales para esos otros tres factores que hablábamos anteriormente, y que nosotros de una u otra manera eh, tenerlos una como referente y mirar de qué manera vamos articulando nuestras actividades institucionales, uno en los referentes a los estándares de BA, y dos, pues ya vemos que todos los otros programas que hacemos en la escuela de contribuciones y todo eso deben de estar enfocados a las necesidades particulares de los estudiantes, como mora en las escuelas, y eso es de manera general. Todos esos ejercicios de contribución de maestros que se evalúen o no se evalúen deben de estar apuntadas a los planes de fortalecimiento institucional, a partir de esas necesidades que se hacen en la evaluación institucional. ¿Cuáles son las falencias? Y ahí debe de hacerse una organización en eso. Dentro del desarrollo cognitivo, cognoscitivo o cognitivo, que le llaman algunos, tenemos las etapas de desarrollo de Piaget. Felicitaciones a nuestras participantes que en el grupo cerrado dieron cuenta de cuáles son esas etapas. Ahora la tarea de todas es que podamos revisarlas y tenerlo ahí como pasos esperados, qué se debe de mover en esos rangos, y si no ha ocurrido, ¿qué puedo hacer? El aprendizaje del lenguaje es fundamental, y ya lo decíamos anteriormente, que va a depender de la dinámica de comunicación al interior de las familias. Entonces, y que depende mucho de las culturas. Entonces, miren que aquí por lo menos nosotros vemos en muchísimos casos la diferencia entre un niño de algunas etnias y un niño que se desarrolla en otro contexto. Y al interior de las familias de manera regular, dependiendo, hay diferencia entre los niños que son hijos únicos. Vemos, ahora se están dando dos condiciones. Los niños están, niños expuestos a ciertos programas de televisión y van tomando el estilo del lenguaje. Y nuestras adolescentes y adolescentes, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, pilas con eso, los que tengan acceso, que están tomando el lenguaje y el estilo de estos programas de TikTok,
las risas. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo no van siendo conscientes de eso y cómo los padres, si no están en ese ejercicio de diálogo, ni se percatan de eso, de que eso ocurre? Y eso va teniendo una incidencia en sus espacios de interacción social cuando salgan de toda esta situación de aislamiento, porque bueno, disminuyeron algunas medidas, pero ellos van a seguir en casa. Entonces, la importancia de eso en la básica primaria y pues, en la adolescencia, cuando ya lo estamos viendo, que cómo van asumiendo algunos roles, ahí tenemos nosotros la tarea fundamental de cómo podemos ser muy sutiles en ese ejercicio de educación, porque miren que una de las consecuencias o causas, perdón, de esa apatía escolar que nosotras, los que estamos en básica, secundaria y media, estamos viendo, es porque ellos le están perdiendo el interés al estudio, porque la parte comercial y todas estas redes están mostrando que con tener un programa, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram pueden, o de TikTok, pueden ganar muchísimo dinero sin necesidad de mayor dedicación a algo. Y es válido, obviamente totalmente válido, pero no hay un proceso de formación que le diga, bueno, sí, claro, puedes tener tus cuentas, pero ¿qué estás aportando con esas cuentas? ¿Cuál es la calidad de esas cuentas? ¿Cuál es la dinámica de interacción en esas cuentas? Y eso no nos va a dejar mucho para lo que nosotros esperamos a futuro de estas generaciones si no incidimos de manera positiva. Pensamiento y comunicación están ahí inmersas, tenemos que trabajar sobre ese pensamiento crítico, por eso les decía en otras ocasiones, dejar que los niños se expresen y expresen lo que tengan allí. Así a veces eso nos sea susceptible con la postura de nosotros como maestros, cuál es nuestra tarea, ir canalizando esas formas de expresar lo que genera inconformidad con lo que no están de acuerdo, cuáles son esos canales de comunicación, que ellos sientan la confianza de poder hablar, de que se sientan escuchados y de tomar decisiones alrededor de eso. Y nuestras 4 actividades rectoras fundamentales que se las dejaba en blanco aquí, pero que vi que allá algunas las compartieron. Ay, porque me da mucha, mucha, mucha tristeza cuando no tenemos en cuenta cuáles son las actividades rectoras en la primera infancia. Eso es fundamental. Entonces, no puede haber un maestro que no sepa cuáles son. En la parte social, entonces miren, indispensable. Los procesos de, a ver, Julia, aquí. Adelante. Ya te... Adelante, Julia. No, con relación a lo que acabas de compartir sobre las actividades rectoras, sí, de verdad que es muy preocupante porque, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ahora sí, 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 te escuchamos. ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno, lo que acabas de decir, Alexandra, es una parte que nos preocupa porque no sé en qué momento, bueno, voy a hablar del grado preescolar, que ustedes saben que el grado preescolar encierra una secuencia de grados y de edades, de 2 años párvulo, de 3 años prejardín, de 4 años jardín y de 5 años transición. No sé en qué momento el verdadero sentido de ese preescolar se perdió, porque ahora los maestros, hablo a nivel general, se están centrando en enseñar a leer y escribir, desafortunadamente dejando a un lado esas actividades rectoras que son muy significativas y relevantes en el proceso de desarrollo de nuestros niños y niñas. Y eso es muy triste que se hayan perdido por el afán que tú decías ahorita de que nos centramos más en los aprendizajes. Sí, pero mira que, o sea, a un punto del aprendizaje, porque todo esto es aprendizaje, o sea,
el ejercicio está en la forma. Esto es de manera general la apreciación que tú haces, y puedes bajar la mano, ya te la bajo. Esto es de manera general. Y esto va para todos, de transición, desde los CDI, sino que en los CDI, como hay otras formas de regular el ejercicio, la dinámica se da diferente. Pero estas actividades rectoras están consignadas en los documentos de primera infancia, pero ellas aplican para todo, y más en este momento, si no hacemos uso de ellas. Y bueno, y alguien que creo que fue Luzma, que me las escriba aquí, que nos las escriba aquí en el chat, por si alguna anda así como perdida que no sabe cuáles son. Van para todo. Tenemos que quitarnos esa concepción de que el juego es solamente para allá, para transición, o para transición. Entonces, a veces algunas maestras de primaria, y no estamos diciendo que son nuestras maestras de acá de la número 11, porque aquí hay maestras de otras instituciones, dicen, es que ya el juego, ya aquí es más serio, ya ese juego quedó allá. Ya aquí hay que trabajar, hay que esto, ya se acabó, lo ven como el folclore, como y no, o sea, obviamente el juego o cualquiera de ellas debe de tener un propósito orientado a ese, valga la redundancia, objetivo educativo que tenemos. Eso es muy diferente. No es ponerlos a rodar pelota por rodar pelotas, no sé, a hacer títeres por hacer títeres, sino que debe de colocársele un propósito. En este ejercicio que tenemos aquí, y es lo que esperamos despertar, mantener en muchos de ustedes, es la dinámica, esa parte de creación, de interacción constante, de invitar. Y nuestros estudiantes ahorita con todo esto, si no hacemos como, ahí sí diríamos popularmente, como micos, ellos van a estar ahí, porque miren todo lo que está ocurriendo. Adelante, Milena. Hola. Dale, querido. Hola. Bueno, de pronto el aporte que quiero hacer está relacionado con eso que decías ahorita, de que el aprendizaje se apunta a un solo foco, ¿verdad? Y en nuestro caso es que muchos de nosotros como maestros nos hemos enfocado a que ese aprendizaje va direccionado o relacionado con lo que es el cuaderno. O sea, si algo no está plasmado en el cuaderno, es como si no existiera, como si no se hubiese desarrollado en el aula de clase, como si no estuviésemos haciendo un trabajo significativo con nuestros niños. Y uno de los agentes que de pronto ha hecho que eso haya ido cambiando, como lo decía Julia, que eso ha ido cambiando con el tiempo, ha sido la presión de los padres. Los padres, cuando no ven que los niños llevan cosas copiadas en el cuaderno, creen que no se está trabajando y que los niños no están avanzando. Yo de pronto considero que esas actividades rectoras deberían permanecer durante toda nuestra etapa de formación, incluso cuando llegamos a la educación superior. Porque si nosotros como adultos nos damos cuenta que cuando un maestro tiene una dinámica, tiene una estrategia diferente, el aprendizaje es mucho más significativo para nosotros, aún más para los adolescentes o para los niños que nosotros tenemos en nuestras aulas. Entonces, aunque lo consideren algunos como algo que ya cuando llegamos a la etapa de operaciones formales se debe de tener, yo opino lo contrario. Yo considero que durante toda la vida estamos jugando, durante toda la vida nos estamos imaginando, estamos creando contextos diferentes, estamos partiendo de imaginarios. Durante toda la vida estamos explorando nuestro medio para poder crear y poder mejorar nuestro contexto. No, y si miramos, miren, lo que pasa aquí a veces con esto es que las cosas llegan, o sea, se van estableciendo los lineamientos y es la lectura que se le haga a cada punto, o sea, porque es pensar en la motivación, es pensar en el interés, es pensar en el desarrollo de habilidades que queremos nosotros desarrollar y fortalecer en nuestros estudiantes.
y mirando, ahorita no preciso, pero sé que todos ustedes lo han visto, que dice, las cosas escritas se guardan un tanto por ciento, lo que escuchamos un tanto por ciento, al final de la pirámide o lo que vivimos, eso queda guardado. Entonces, miren, en esa primera pregunta que le hacía, quizás cuando ustedes digan, bueno, ¿qué me marcó en mi infancia? Pues eso que vivimos. Si no fue así, fue ese maestro que me enseñó esto, y eso es en el hacer. Entonces, no, actividades rectoras para todo el tiempo. O sea, si este curso lo estuviéramos, imagínense ustedes si esto lo estuviéramos haciendo de manera presencial, o sea, obviamente que todas estas actividades que yo hoy estoy exponiéndoles, la haríamos a través o sea, prácticas, totalmente prácticas. Es mi dinámica particular y es lo que me permite, no sé, mantenerme así como ahí frente a mi parte laboral. Entonces, miren, seguido a eso, entonces, el desarrollo social, todo el juego o lo que va a fortalecer aquí. Y quizás, bueno, igual no es que uno esté aquí, el otro aquí, no, todo va siendo en conjunto, pero cómo unas actividades van fortaleciendo esas habilidades que ahorita son fundamentales promover en nuestros estudiantes. O sea, dependiendo de las condiciones, de la dinámica de cada uno de nuestros grupos, y a veces yo las escucho a ustedes que dicen, no, es que el grupo por poner cualquier ejemplo, de Diana es más participativo, los papás son esto, los papás, bueno, aprovecho de la intervención de Milena. Tenemos esa tarea, Mile, con los padres de familia tenemos esa tarea de ir cambiando esos imaginarios, sería la palabra clave, de esas creencias. Nuestras maestras de transición, que son las que tienen la mayor responsabilidad aquí, que no debe ser tanto así, pero bueno, sino que es la base, ahí es donde se va gestando en la semilla. Las maestras de básica primaria tenemos que ser más, hacer nosotras también conscientemente ese ejercicio de transición armónica, tomar de lo que hay allí en primaria. Una, las de transición, a veces es la presión que se siente, y hablo aquí de manera general, Guajira, institución educativa número 11, o allá en el Putumayo, o no sé, en el Chocó o algo. A veces la presión del tiempo, nos dejamos llevar más por esa exigencia externa de que el niño lleva, y yo escucho a los papás que dicen, ay, es que ya fulanito se sabe del 1 al tanto, ya sabe leer, pero ¿bajo qué condiciones? Entonces, si no fortalecemos lo otro, no, los niños van generando una apatía que eso, mejor dicho, no tiene presentación. Entonces, miren, dentro de ese proceso tenemos entonces lo que es la imitación, la cooperación, el desarrollo de competencias, que es una cosa muy diferente a competitividad. Aquí no es quién es mejor que otro, sino qué habilidades vienen, tienen, desarrollamos, que que los llevamos a este margen. La parte emocional, miren que apenas empezó esta pandemia, la relevancia que le dieron a esto, cómo a través de esa socialización de emociones hay un ejercicio de integración, regulación y expresión. O sea, eso va a ser clave. Si no nos sentimos bien, no vamos a estar bien, no vamos a dar nada, o sea, va a costar mucho. Y en la responsabilidad que tenemos, una cosa soy yo, Alexandra, con Alexandra, y otra cosa soy yo, Alexandra, como mamá con mis hijas, yo, Alexandra, como docente orientadora, con mis compañeros y con mis estudiantes. La parte del juego infantil, la parte de roles de género, aquí voy a ser muy enfática, y tenemos que salir de todas esas partes de prejuicios que tenemos en cuanto a este tema. Miren, y le cuento una anécdota así muy puntual que no nos lleve tiempo. En una institución había un niño que estaba como en primero, y él estaba como en primero y en segundo. Y el niño tenía muchas conductas afeminadas, pero el niño era, o sea, se lo planteó así en esos términos porque era la postura de la maestra. Ay, es que el niño, ay, parece una mujercita, cómo habla, cómo se desarrolla, cómo esto. Ay, entonces enseguida, ay, ¿será que el niño fue abusado? ¿Será que el niño voy a decir gay, pero ella lo expresó en otros términos? Y pues yo empecé a hacer el ejercicio de observación con el niño, ¿no? El niño interactuaba con las niñas más que con los niños,
no había así como ninguna conducta que de pronto llamara la atención sobre una situación de abuso o algo. Y cuando se llama a los padres de familia, en un ejercicio de diálogo como el que yo les vengo planteando, me dice, ay, sí, señor, es que él es así, y aunque en el barrio vienen lo molestan, tengo algunas compañeras, yo no tengo ninguna situación con que mi hijo en algún momento decida que va a ser homosexual. Entonces, la enseñanza para todos, pero ojo que eso es una línea muy delgadita, porque y que puede estar sujeta, en la mayoría de casos que yo he visto pasa que son niños, varones en este caso, que están rodeadas de puras niñas, hermanas, la mamá, la abuela y eso, y adoptan comportamientos, pero que no necesariamente, unas conductas, unas características, unas formas sutiles de ser. Había un niño que en alguna ocasión me decía, es que mis compañeros son muy bruscos, señor, y a mí no me gusta ser así, entonces el juego nada más es que se viven peleando, empujando. Entonces yo prefiero jugar con las niñas que están tranquilas, que podemos hablar, que podemos hacer esto, y eso no tiene nada, nada, nada que ver con la parte de identidad sexual. Entonces, en eso también tenemos que educarnos. La línea delgada entre lo que puede ser una situación que es muy diferente, una situación que pueda estar viviendo de abuso, un estilo que vaya desarrollando acorde a unas pautas, a unos patrones de crianza, y todo eso que puede incidir o no, y que la decisión en su identidad sexual, eso está postergada a otras etapas del desarrollo y no aquí en la primera infancia, y que van a estar dadas de acuerdo al contexto cultural también. La familia y su composición, miren lo que les decía, y retomo el ejemplo de Olga ese día, la edad del niño, el grado en el que está, la composición familiar, hijo único, madre soltera, el proceso de separación con los papás, y que ese proceso de separación no es que si el papá no está, ya el niño por eso va a tener trauma psicológico, no necesariamente. El niño le va mal en la escuela porque le hace falta a su papá, eso se lo escuchamos a las mamás, y vemos que muchas veces son maneras de las mamás, señor, ¿y usted por qué no llama al papá, señor? Y habla con él y le dice, así, muy de frente, y habla con él, y yo sé que él anda ahorita con esa, pero el hogar, no, eso es otra situación. Los cuidadores ya lo había mencionado, y algo relevante, son esas actividades extraescolares. Yo lo hago, pero el ejercicio es de todas, que orientar a los padres de familia. Ellos nos van a dar miles de excusas, no tengo tiempo, no hay quien lo lleve, no hay que esto, pero el niño, paralelo a su actividad escolar, debe, y aquí le colocaba como unos ejemplos así, pero debe realizar otra actividad. Y en estas etapas, debería de gestarse en esas etapas, pero los que están en la adolescencia aún todavía están a tiempo, un instrumento, un deporte como aspectos básicos fundamentales, o por lo menos el deporte o el instrumento. Quizás el deporte porque va a ejercitar toda esa energía. Imagínense ustedes, maestras de transición primaria, porque el fenómeno en cómo es que es en básica secundaria va a ser la apatía, la pasividad en los estudiantes, pero la energía, miren, ya me están consultando de niños que, ay, ¿será que tiene un problema de hiperactividad? No es eso, o sea, entonces le digo yo, y bueno, ¿qué está haciendo el niño? No, aquí encerrado, señor, porque usted sabe que no podemos salir. Y el niño venía acostumbrado, bueno, aparte del ejercicio de su escuela, practicaba patinaje. Entonces imagínense toda la energía que descargaba en el patinaje, y entonces ¿dónde va a estar esa energía? El niño quiere, está montado en la ventana, brincando en las camas, entonces no es que vaya a haber un problema de conducta, o una alteración en la conducta, o algo físico, sino que simplemente está en unas condiciones donde su energía está ahí, y esa energía tiene que canalizarse de alguna manera. Entonces debemos promover en nuestro ejercicio educativo con los padres de familia que los niños puedan hacer. Y ahora no hay excusa, porque con esto de esta situación de manera virtual, tenemos que sacarnos de que eso no es lo mismo que presencial. Hay gente que aprende un idioma, que aprende muchísimas cosas a través de la web. Entonces, y que cada uno de nosotros también lo puede hacer con nuestros hijos. No podemos permitir que el resto del tiempo que tienen por fuera de la actividad escolar estén metidos en las redes sociales
2, 3, 4, 5, 6 horas hasta más, o en estos juegos, porque las consecuencias y a todo lo que se están exponiendo es muy significativo. Entonces vamos a pasar, si alguno va teniendo alguna pregunta, igual la puede dejar ahí en el chat. Vamos a pasar a hacer, tenemos 45 minutos. No sé si quieren que repita parte, el fragmento del video, o pasamos con los que estaban a organizar a los grupos. Teniendo en cuenta toda la exposición que he hecho, lo que pudieron ver en las películas, en lo que se dejó allá en el grupo de Facebook, vamos a hacer un ejercicio. Cada uno, grupo 1, va a tener el primer personaje del video, grupo 2, el segundo, 3, el de Tokio, el de segundo era el de Mongolia, el tercero era el de Tokio y el de cuarto era el de Estados Unidos. Entonces ustedes me dirán si lo repetimos o con lo que vimos podemos hacer ese ejercicio de reflexión de las... No, vamos a repetirlo, Ale, vamos a repetirlo. Lo repetimos, ok. Entonces, sí, repitámoslo, porfa. bueno, entonces pauso aquí el video. Que muestra hasta lo último. Sí, todo el trayecto de vida, pues marcando la representación de cada uno de esos patrones, de los contextos, a lo largo de la vida de estos 4 personajes. Entonces, bueno, le voy dando, cada uno va tomando, grupo número 1, ¿quién lidera el grupo? La profe Adriana, ya cogida. Adriana. Adelante, Bueno, Ale. Adriana. Bueno, buenos días para todos. Nosotros llegamos a la conclusión. Levanta un poquito la voz, Adri, que casi no se te escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, un poquito más, pero ahí vamos. Bueno, no, nosotros llegamos a la conclusión, después de haber visto el video, que los diferentes nacimientos que se muestran ahí, cada uno está en un contexto diferente y que por ende el desarrollo de cada niño influye. Cuando yo hablo, por ejemplo, de desarrollo, pudiera ser incluso en cuanto a los sentimientos que él empieza a desarrollar o a percibir, todo lo que percibe, incluso hasta la salud, no solamente mental, sino también física. Todo influye dependiendo justamente de ese contexto o esas condiciones donde el niño nace. Entonces, por ejemplo, en el caso particular del nacimiento número 1, que es el niño, los 2 niños que aparecen en el video al inicio, Ponijao se llama el personaje. Ponijao. ellos viven en unas condiciones realmente muy precarias. Pero fíjate que el niño, pues la mamá tiene un parto independiente, por decirlo así, independiente, o sea, ella sola debe atenderse. Y miramos que los niños que están al inicio, ellos están todavía muy pequeños, pero mira que están haciendo como un trabajo, yo no sé qué es lo que ellos hacen ahí como machacando algo. Entonces, desde pequeños, pues yo supongo que así como le toca a ella dar a luz sola, inmediatamente después del parto también todas las labores de la casa, o sea, de donde ella vive, pues le tocarían a ella y el niño empieza seguramente a ser muy independiente desde muy pequeño. Pero que yo les decía a los compañeros que también mucho de cómo se da el desarrollo de ese niño depende del contexto y de las creencias también de cada cultura, porque no solamente, por ejemplo, podría mencionarte lo que vimos en el primer video, que ella toma algo de color rojo, se toma su barriga y se la colorea, de pronto es algo, es alguna creencia, no sé, antes del parto, en fin. Y mira que en el segundo, por ejemplo, mencionaba otra compañera que a la bebecita o el bebecito lo envuelven en una mantica, ni siquiera toca a su madre y se lo llevan, pero todo también depende del contexto. Miramos que es un páramo, miramos que eso está, que no hay ni siquiera de pronto transporte, en fin. Pueden ser cultura y también el contexto. Todo juega un papel importante para que todas esas condiciones diferentes se den en cada uno de esos partes. Eso sería algo que yo te pudiera de pronto
apuntar. Yo puse un ejemplo, a los compañeros les puse un ejemplo que aquí ahora tengo una paisana que me está colaborando aquí en la casa. Entonces ella viene de Santiago. Entonces, ella, su bebecita, ella vive en una ranchería aquí cerca, por allá atrás del aeropuerto, y ella tiene una bebecita que apenas tiene un mes. Y la bebecita, tanto ella y la bebé, se bañaron apenas hace unos días, cuando empezó a venir a retornar. Porque según ella, la mamá le había dicho que ella no se podía bañar, que ella no se podía bañar y tampoco la bebé. Entonces no la bañaba. Antes de ayer que vino, justamente encontró que me di cuenta, pues, porque que la bebé, yo le dije, acuéstala ahí en la cama para que ella pudiera hacer sus cosas. Y entonces le puso como un abanico así de frente. Me di cuenta que la bebé tenía todos sus pelitos rojos, como cuando le ha quemado algo. Y le pregunté por qué tenía todos sus pelitos rojos. Me imaginé, empecé a mirarla con un algodón y le empecé a limpiar y estaba bastante sucia. Pero es su cultura, son creencias. Ella cree que si la baña, ella le va a pasar algo. Entonces yo le decía, mira, yo tengo 2 hijos y yo me he bañado inmediatamente o hasta el día siguiente y aquí estoy, o sea, no ha pasado nada, pero esa es su cultura, esas son sus creencias. Entonces, ¿cómo influye esta creencia? Mira, ve hasta en la salud de la bebé porque estaba toda como nada. ¿Producto de qué? De pronto del sudor, el polvo que se le acumula en esa parte. Entonces, son creencias y todo eso influye en el desarrollo. Como te dije, no solamente en la parte de pronto este, psicológica o en el desarrollo de sus emociones, sino también Bueno, aquí es importante, gracias Adriana. Ya le doy paso al grupo 2. Aquí es importante que le colocaba condiciones precarias, no es que, ay, pobrecito, ellos viven en unas condiciones muy miserables, evitar todos esos apelativos que podamos girar en torno a eso, o sus condiciones socioeconómicas son muy básicas, dependiendo. Pero sí es fundamental que en la contextualización que se haga de cada estudiante, niña, niño o adolescente, tengamos en cuenta como referente, ya entonces ya sabemos, vamos de lo físico, edad y todo lo que está relacionado con eso va a afectar las condiciones o el desarrollo cognitivo y la parte social, obviamente del contexto, va a tener sus incidencias dependiendo de algunas situaciones que se den o no se den en el desarrollo y la proyección de vida acorde a algunos estándares. Entonces, también importante tener en cuenta que son, podríamos decir, a veces, yo lo coloqué ahí en términos de rituales, un ritual cultural, unas costumbres de la cultura, como agentes educativos, el punto es miren toda la situación de Guajira en cuanto a la población indígena y todas las condiciones de malnutrición quedan ahí en juego. Son por desabastecimiento de alimentos o por lo menos toda la crítica, como por ponerles ejemplos, toda la crítica que se hace a todos estos programas, que los alimentos no son contextualizados, y eso pasa aquí en otros territorios del país y del mundo, al estilo de vida. Y que dentro de eso, que se contextualice, mirar si está aportando o no aportando a esa nutrición infantil y de qué manera se educa para, pero en la medida en que simplemente se llega a imponer o se juzgue o se vaya en contra, aquí toda la mediación es un factor fundamental, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo quisiera, ok Adriana, una pregunta puntual. Las actividades de este caso que están haciendo los niños, ¿a qué están asociadas? Alguien que puntualmente lo pueda dejar ahí en el chat y le damos paso al segundo grupo. ¿Quién tiene la palabra? Bueno, pienso que la actividad rectora del juego, ellos en medio de sus circunstancias, mira cómo se divierten, cómo buscan elementos del entorno para generar escenarios de diversión, de juego, de exploración. No ¿Pero qué sé están si... haciendo ahí? Sí, exacto, ellos están jugando, pero ¿a qué juegan allí? Ah, bueno, no sé, yo sé que están dándole con una piedra Es un a otra. juego de roles que Es a un la juego vez
contigo. Ajá. Le Levanten permite la a mano. los niños, Kelly, ay, ajá, perdón, dale, Kelly. le permite al niño también ir estimulando toda ay, ahora mírame, se me fue. Bueno, diste al punto ahí como por ya el tiempo que tenemos y el respeto al tiempo. Ajá, toda su motricidad gruesa. Pero entonces miren, el juego, hay puntual, un juego de rol. ¿Y qué rol están asumiendo ellos ahí? Lo que la mamá hace. Miren que ellos están pangando lo que agarran, pero es lo mismo que la mamá está haciendo con la sustancia, con el polvo que se aplica en la barriga. Entonces ellos están haciendo lo mismo que ven a la mamá o a otras personas ahí en el contexto. Y miren que no es solamente se lo aplican ahí en la barriga, sino si pudieron ver, o sea, se lo aplican a toda la piel. Debe ser como el protector que se utiliza aquí de las indígenas, el rojo, no sé cómo es que se llama, para protegerles del sol. Ese es el ejercicio. Entonces, ver que los niños, lo que le hablaba en la parte social, ellos imitan lo que ven. Muy bien. ¿Quién sigue del segundo grupo? Muy puntual. ¿Quién tiene Luzma? La señora Yasmín Sprocker es la moderadora. Yasmín. Puedes prender el micrófono, están habilitados. Yasmín. Disculpa, pensaba que estaba prendido. Okay, bueno, dale, chicas, nos pasa. sinceramente nosotros habíamos hecho la primera, pero bueno, recordando aquí lo de la segunda, que es del niño de Mongolia, en donde la enfermera es el que la recoge al niño, ¿cierto? Bueno, observando ese video, me di cuenta de algo con el primero, y es que en el primero la niña, la señora, ella hacía la protección del niño por medio de un líquido que echaba porque era cultural. Aquí también se maneja algo cultural y de costumbre, pero aquí toman a los niños y los envuelven en varias capas, como gruesecitas, como una manta, ¿cierto? Con esa delicadeza, con ese, ¿cómo se llama? Como que voy a envolver, voy a mandar algo y no quiero que se me rompa. También pude observar de que hay un disfrute de vínculo entre, creo que hay una relación entre la mamá y el niño, ¿cierto? Recordando. Hay un disfrute de ese vínculo entre la mamá y el niño, el amor que ella le deposita al niño y esa complejidad que debe de haber allí entre mamá y hijo. Esa actividad rectora que nosotros podemos observar ahí, nosotros tenemos la actividad rectora que viene siendo el contexto, ahí se me están olvidando, ¿viste? Porque no está en primaria, ¿cómo se llama? En preescolar, porque eso se maneja mucho más en preescolar que en primaria. Bueno, ahí hay un juego, hay un juego. El juego del, ¿cómo se llama? De la mamá con el niño. Esa actividad rectora se maneja mucho ahí, ese juego. Y si nosotros analizamos bien la situación, también podemos decir que vemos ese rol del contexto, cuando ella toca a su hijo, cuando hay un contexto entre ambos. ¿Qué más te puedo decir ahí? ¿Cuál es la otra que no me acuerdo? Esas dos. Miren, no, la actividad rectora es un puntico del análisis del ejercicio, es mirar todas las percepciones que a su mente pueden llegar de ese caso particular. Por eso esa actividad, claro. Pero o sea, no todo hay que asociarlo a las actividades rectoras. Como por ejemplo, hay personas, esa práctica de envolver al niño así, tiene su fundamento y en muchas culturas la toman. Bien, sí. Otras dicen, ay, pobre bebé, lo puede atrofiar, lo puede. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que nosotras podamos sacar todas las representaciones que nos llegue a la percepción al ver cada uno de los casos. Esos niños que están en el primero, Pony House, puede darnos Alexandra, sorpresas. para concretar un poquito la idea de Yasmín, lo que pasa es que a nosotros nos pasó la de Kung Fu. Pensamos que era el primero y resulta que analizamos el que no era.
pero básicamente la idea central de los requerimientos que tú nos hacías inicialmente, podemos resumir que las características, valga la redundancia, se resumen en las culturas y costumbres de cada uno de los contextos que observamos. Culturas y costumbres que se tienen, ¿cierto? El análisis general es que independientemente de las culturas, las costumbres, el aspecto socioeconómico, independientemente, observamos en cada niño, en cada familia, en cada escenario que se dan las etapas de desarrollo, los procesos de crecimiento, independientemente. Obviamente, cuando analizamos el primer caso, sí miramos que probablemente se podían dar algunas situaciones como de pronto que no hay un seguimiento médico para la supervisión del crecimiento del niño, que no hay un acompañamiento en la maternidad de la mamá y, bueno, probablemente dentro de esas culturas tendrán la manera de manejar ese tipo de situaciones. Entonces, para hacer como un resumen general de lo que del análisis. Grupo número 3, el de Tokio. Yuri. No, ¿quién? No, yo estaba Ada. ¿Quién tiene el grupo número 3? ¿Líder? No, Alex, me toca a mí. Ajá, adelante. Bueno, analizando con las compañeras, decíamos que se puede notar en el video que hay un acompañamiento, una presencia del padre, incluso en el momento del parto. Si pudieron notar, el padre tiene colgada una bufanda que de pronto por cuestiones de edición del video no se ve, pero nosotras, como buenas maestras, nos fuimos a la idea de que él, de pronto al nacer, el niño tiene el contacto con la mamá, pero la mamá se lo pasa a él también para que tenga ese contacto, porque él está ahí presente en el parto. Y está también presente en muchas otras situaciones, por ejemplo, la del juego, que son como unos juegos compartidos, como que lo llevan a esos espacios, porque podemos ver un contexto mucho más industrializado, avanzado, tecnificado. Vemos que el niño tiene ese contacto incluso con el ascensor, con muchos artefactos tecnológicos, se puede decir, o más avanzados que de pronto el resto de los otros niños que miramos en el video. Y también decía, creo que era la señora Ada, no sé, veíamos también esa interacción que hay entre la mascota y cómo la mamá permite que haya ese contacto de la mascota, que es un gato, con su bebé, al momento de ella estar en el proceso de amamantar al bebé. Entonces, decíamos algo puntual, mira cómo nosotros aquí en la cultura de nosotros, para nosotros, vea, eso es muerte, que un niño de pronto lo toque un gato y tenemos esa percepción de que el gato le va a hacer daño, le va a transmitir parásitos, alergia y todo lo demás. Entonces, como todas estas creencias o estos patrones culturales, pues, son determinantes claves en el desarrollo de un niño, de una u otra manera. Entonces, veíamos eso, todo el proceso que se da de pronto de esa estimulación del juego que tienen los padres con el niño. Se ve que hay una presencia bastante fuerte ahí de que le dan ese lugar al juego. Y, ¿no? Eso fue lo que ahí someramente pudimos ver, porque creo que, pues, si uno se pone o se detiene a ver el video, pues encontrará muchos otros aspectos que analizar, sí. Ok, muchas gracias. Grupo número 4, ya vamos cerrando. Ok, bueno, en el caso de Hati, que es nuestro personaje, vemos que Hati, a nuestro parecer, es el niño que nace en mejores condiciones socioeconómicas. Tiene o cuenta con una familia nuclear, ahí están papá y mamá presentes, pero hay algo muy particular en el caso de él, y es que lo vemos conectado a unos aparaticos luego de su nacimiento. No sabemos si es a causa de simplemente un monitoreo o si es que nació con
con alguna dificultad y tuvo un proceso de recuperación. A partir de ahí vemos cómo llega a su casa y hay un contacto físico bastante fuerte con su mamá cuando la vemos que ella está pues acostada. Suponemos que estaba en un proceso de lactancia materna, pero ella está completamente desnuda y está jugando con él. O sea, hay ese momento especial y mágico que vivimos todas las mamás con nuestros hijos, y asumimos también que es a causa de todo lo que vivieron luego del nacimiento de su bebé. Y muestran la escena donde está su papá meciendo a su bebé y el bebé lanza una sonrisa, lo mismo que cuando está su mamá como contemplándolo, él también sonríe. Es el único bebé que dentro del video vemos sonreír por ese contacto físico y esa cercanía con sus padres. Otra de las características que vimos en este caso también fue lo de la mascota. También hay presente una mascota que está acostadita al lado de la mamá en el momento de la lactancia, pero no es una mascota que, diferente al caso anterior, no está como involucrada en el proceso, sino simplemente está ahí. Quiere decir que era una pareja que seguramente pues vivían solitos, al parecer es su primer hijo, y pues tenían su mascota que hace parte ya de la familia. Bueno, básicamente esos fueron los puntos que logramos sacar de nuestro caso. Ok, muchísimas gracias, Mile. Bueno, sí, muy La interesante. involucración del padre, del papá del niño allí, que no lo vimos como tan presente en los otros casos de ese abrazo con su papá. Fue lo que más de pronto ternura despertó en esa escena. Sí, porque creo que en la del niño de Mongolia, creo que es donde la mamá que se está montando en la moto y está recién salida del parto. Sí. Y se está montando en la moto y el señor ni nada. Sí, una indiferencia total. Pero nosotros lo veríamos como indiferencia. Es más, o sea, aquí ni siquiera estando embarazadas, todo el cuidado, cuidado te vas a montar en una moto, a veces ni siquiera en la motocarro porque el riesgo y eso, pero allá debe ser parte de la cultura, o sea, para nosotros, ¡ah! O sea, qué desconsideración. Ahora salir de un parto, porque se vio que fue natural, en lo que muestra allí, y miren cómo enseguida se involucran en las actividades del día a día. Y ahí estaba el otro bebé normal, por aquí, eso. Entonces miren todo lo que así fui ahí colocando. Las condiciones físicas, las condiciones del contexto. Miren los primeros niños cómo están. Sin embargo, la dinámica de independencia. Miren cómo cuando el niño mayor le muerde, y llora. Bueno, por ahí escuchamos que la mamá habla, pero él para de llorar y luego se levanta. Entonces, sí, de manera general, mucha independencia. Importante mirar ya, Kelly y yo le contaremos cómo termina la historia, cómo, así lo que decía Milena, al final tienen mejores condiciones, pero miren las condiciones físicas, por decir, sociales y económicas, no son determinantes al 100% del bienestar del niño, porque este niño salió con si es cuando la bilirrubina o algo se me escapa, que le afecta lo del color de la piel. Aquí en nuestras costumbres vienen y lo colocan al sol, es lo que el niño tiene allí. La parte de estimulación, creo que es en la segunda, en la de Mongolia, cuando está ahí en ese grupo que están viendo, pero es familiar, porque miren que lo están viendo a través de la televisión. Yo supongo que el que está al lado es el abuelito, entonces como todo se involucra en esa dinámica, pero cada uno va teniendo una forma de estimulación diferente, pero está presente, eso es importante. La percepción que nosotros podamos tener de qué es expresión de afecto, de estimulación, para nosotros como parte educativa o desde el área de la salud, que aquí estamos algunas, pero como cada familia también va organizándose en eso. Entonces, podemos encontrar niños que los papás de pronto no son tan emotivos, tan así consentidores y eso, pero eso no quiere decir tampoco que no le estén ofreciendo amor a ese niño o niña. Entonces son aspectos fundamentales, ya lo veremos. Entonces, bueno, con esto cerramos hoy. Espero que les haya gustado esta actividad.
Voy a buscar el link para compartírselos allá en el grupo y puedan ver también todo el video. Entonces ya les monté en nuestro componente número 4, el plan individual de ajuste razonable. Solo una persona me lo mandó algo al grupo, al correo. Es válido que lo puedan hacer a través de WhatsApp, que lo monten en el grupo de Facebook, que hagamos el ejercicio de hacer una descripción de un niño para que nuestro próximo encuentro sea realmente productivo, y que esto lo tenemos que hacer, debemos hacerlo con los 10, 15, 20, 25 niños que tengamos dentro del aula. Entonces, muy juiciosito. La única actividad para la próxima semana es ver los videos que están allí. El máximo tiene 30 minutos, los otros tienen 8, 7, que puedan explorar todo lo del PIER, porque esa sí es la responsabilidad de todos, transición primaria, básica, media y secundaria. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Esperamos que haya sido muy nutritiva para cada uno de nosotros. Feliz mañana.